bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, definitivamente el tema obligatorio es la voz del pueblo. Y en efecto quiero analizar esto con mucho respeto desde la perspectiva de que las acciones en política se toman para generar votos. Y en ese contexto puedo entender por lo que vi que Leonel Fernández sigue siendo un gran candidato, pero con un equipo sotanero, y eso de la voz del pueblo creo que fue un error de marketing que no le aporta a Leonel un solo voto nuevo. Y me explico, miren. A 34 días de las elecciones, la oposición está en una situación urgida de aumentar su votación, sobre todo en el marco de que los candidatos de oposición fundamentales, léase Leonel y Abel, deben incrementar no solamente la participación en el sentido general, sino individual, porque uno de los dos, si hay expectativa de primera vuelta para llegar a una segunda, debe quedar uno encima del otro para detentar la candidatura en segunda. Eso le genera una acción de presión a cada uno. Abel Martínez, por su lado, ha lanzado un nuevo spot televisivo en donde se le ve empujando un carrito de supermercado. Por su parte, el doctor Leonel Fernández asume ahora el tema de la voz del pueblo como contrasentido, contraposición de la semanal. Entonces, quiero analizar esto desde la óptica de lo que es el efecto del marketing en el votante de esta acción, buscando el resultado político de venta de un candidato para que te lo paguen con el voto. Entonces, desde esa óptica, vamos a ver esto con lo que es la tendencia contemporánea y moderna que Luis Abinader ha usado muy bien del neuromarketing. Hay varios autores en este sentido, está Gerald Satterman, Rolly Dolly, y aquí en el país, incluso Belarminio Ramírez, el consultor político, es el que más ha hablado del tema. El neuromarketing es una ciencia o es un esquema multidisciplinario que plantea la neurocirugía, la neuropsicología, el marketing, para ver los procesos cognitivos efectivos y demás en el cerebro, en lo que es la reacción o la motivación para la gente a tomar un nivel de consumo a nivel de productos. El objetivo definitivamente es comprender cómo funciona esto para inducir mayor consumo. Sus componentes, estamos hablando de neurociencia, pensamiento, percepción, memoria, la parte de la neuroimagen, los estímulos, cómo la gente reacciona a lo que ve, la psicología del consumidor, actitudes, creencias, motivaciones, la investigación de mercado, que te dice cómo está pensando ese conglomerado social al que te vas a dirigir, y finalmente la acción, que es lo que se traduce en tus estrategias para motivar el consumo. Visto esto, veamos el tema de la voz del pueblo. La motivación, según las informaciones que nosotros llegaron, esto fue una decisión del equipo político del presidente Fernández, que en un estudio más bien de mercado se estableció que él era muy distante a la gente. No sé por qué se dice eso, porque Leonel es un hombre sumamente cercano y cálido, pero bueno, que era muy distante y que había que buscar un mecanismo de cómo aproximarlo a la gente. Para esto se inventa lo de la voz del pueblo. Primero, el tiempo. Yo estoy convencido de que todos ustedes que me escuchan por acá, por la Z101, coinciden conmigo en que el tiempo de establecer un formato como ese no era este. Porque si él estaba distante de la gente, como dicen, que dice su equipo, pues eso había que hacerlo, era cuando en el 2021 prácticamente empezaban los atisbos de campaña, para empezar con todo un prontuario de acercamiento de Leonel Fernández a la gente para poder reducir eso que supuestamente se dice. Verbo y gracia que Luis Abinader fue candidato en el 2020 y nunca ha dejado de ser candidato, porque permanentemente ha estado en contacto con la gente y trabajando activamente como presidente, pero siempre vinculado al colectivo electoral. Segundo, la forma. La voz del pueblo se hace un diálogo con la prensa en un hotel, en un salón, en un centro comercial privado. Cuando usted ve eso, usted ve el esplendor de Leonel Fernández en lo que es su área de confort, el expositor, el orador. Sin embargo, cuando ve el contenido, se da cuenta que lógicamente hay una crítica al gobierno, pero que hay algunas contradicciones que más que bien siento que le hicieron mal, y eso fue un error de su equipo político. Por ejemplo, la voz del pueblo, el nombre pueblo sugiere un tema popular,
de gente, de masas, pero entonces se hace en una torre de las de mayor élite de la capital dominicana. Hay un nivel de contradicción, porque si es un tema de pueblo, vámonos para San Carlos, vámonos para Villajuana, ¿sí o no? Claro, pero además, la idea del diálogo con la prensa. Cuando va la prensa, los periodistas le preguntan que si él mantendría este diálogo permanente si fuera presidente, y en ningún momento lo afirmó. Es más, estableció que él cree, esto es algo de tendencia de momento, pero que él cree que un presidente debe hablar cuando tiene algo importante que decir, y yo estoy de acuerdo con Leonel, pienso que un presidente no debe hablar diario, pero sin embargo, si tú piensas eso, entonces no deberías entrar en diálogo con la prensa, porque entonces estás instrumentalizando lo que es ese diálogo, y es como pudiera percibirse. A lo que hay que sumar que una de las críticas, sobre todo en su último gobierno 2008-2012, fueron los largos silencios para hablar con los medios que tuvo Leonel Fernández. Presentación del alto costo. Leonel habló del tema de las dos desgracias, muy bien, y todo lo que expuso. Pero siempre todo se centra en el tema del alto costo de los productos de primera necesidad. Y Leonel Fernández, que es el padre de la modernidad en República Dominicana y de la tecnología, la primera vez que yo escuché ese término, las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, fue justamente en el gobierno de Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, con esa pantallota allá atrás, lleva a 3 colmaderos, 2 colmaderos, con una plancha de cartón. Entonces, ¿cómo es el asunto? Modernidad que tú representas, pero un atraso así. Y por eso hablo del neuromarketing. Porque si estamos condicionando y estamos entendiendo ante qué estímulos reacciona el votante de hoy no reacciona ante una plancha de cartón. Porque o lo hacemos allá abajo en el barrio, repito, o metemos un video allá atrás con una pantalla grande desde el barrio, pero con modernidad. Porque la gente no funciona así. ¿Cuál es la percepción desde la perspectiva de la neurociencia? Bueno, que la oposición no conecta. ¿Por qué? Porque primero insiste en lo que es el precio de la comida. Y ustedes quieren que les diga una cosa con dolor, mis amigas, mis amigos. La mayoría de encuestas que dan ganador a Luis Abinader en una primera vuelta con más de un 60% hablan del tema del costo de la comida y de que la gente tiene preocupación, y todavía no ha habido la primera que haga una analogía, una conexión entre ese alto costo de la comida y artículos de primera necesidad y lo que es la candidatura de Luis Abinader. Luis Abinader se mantiene disparado en el cielo, mientras ese tema está ahí latente. ¿Por qué? Porque ante los estímulos del neuromarketing que responde la sociedad de hoy, post-COVID, no son los de ayer. La sociedad de 1996 era una, y puedo ponerme como ejemplo. Yo recuerdo que la campaña del PRD de 1996, igual que la del 94, ¿en qué se cifró? Se abren las puertas, primero la gente, democracia, libertad. Mi hermano, el problema ya no era democracia. Eso era un problema en 1965, pero no en 1996. Vino Leonel, para mi generación, hablando de computadora, globalización, mi madre, ¿qué es esto? Ese hombre de avanzada. Tercera vía. Óyeme, modernidad. Entonces, está pasando lo mismo hoy, y lo digo con responsabilidad. Una sociedad que desde la base de la pirámide social, lo medio y lo alto, se va al Estadio Olímpico a ver a un tarado hablando de esto, Es una sociedad que no está en tema de comida. No es la época del ser, es la época del parecer. Y el que no entienda eso políticamente fracasó. Por eso, ¿qué ve la gente? La percepción, ve desesperación, ve que la gente tiene a la fuerza del pueblo referenciando al gobierno, peor aún, que está copiando a Luis Abinader, porque después de criticarlo, estableciendo la semanal, hace una réplica de la semanal, validándolo como el que maneja y lleva la agenda y la vanguardia electoral. De hecho, el presidente Abinader ayer, Orondo, cuando le preguntan de la competencia, Luisín Mejía específicamente, que tiene en La Voz del Pueblo, el Orondo dice que bueno, que el cambio llegó a la oposición. Y es verdad, porque tiene razón. Entonces, el efecto político reafirma a Luis Abinader como ganador y hace una réplica innecesaria para la oposición. La reflexión final: en política, la creatividad es fundamental. Los equipos tienen que hacer su tarea e investigar a la sociedad que pretenden impactar.
porque si no, en su haraganería política, al mejor candidato lo hacen fracasar. Por eso es importante establecer que a 34 días de las elecciones no era el tiempo, no era el momento de hacer algo que era una copia de lo que está haciendo Luis Abinader, porque le da ganancia de causa en esta contienda como ganador del torneo electoral. Por eso digo, en conclusión, que Leonel Fernández es un gran candidato, pero con un equipo sotanero, porque la voz del pueblo para mí es un error de marketing que no le aporta un solo voto nuevo. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.